Hola, ahí sí. Ok, vamos a comenzar con una pequeña dinámica antes de empezar el debate. Bueno, buenos días. Macuepete Chanscuesa Igualahuachat Huechpillinusique. Quiero dar un saludo de armonía, de resistencia al territorio de la Amazonía, un agradecimiento a los pueblos y al territorio por recibirnos, por permitirnos estar aquí y pedir permiso precisamente pues al territorio, sus comunidades y sus espíritus para poner la palabra en este espacio tan importante de los temas que pues estamos analizando y abordando y de lo que estamos contribuyendo. Quiero traer un video, es un video corto de 2 minutos en el que vamos a poder observar un poco la realidad del territorio del que provengo, que es el Cauca, el pueblo Nasa, el territorio en resistencia, y quiero invitarlos a que mientras ven el video, cada uno de ustedes pueda pensar en una acción que ustedes realizan en la defensa y la protección del territorio precisamente, y si no lo hacen, pues entonces en qué compromiso vamos a salir de esta cumbre para proteger y defender el territorio. Nosotros no hablamos tal vez del medio ambiente o del ambiente, sino del territorio, que es nuestra madre, y que por lo tanto pues debemos no solo cuidar, porque no es algo que está ahí y que debemos conservar, sino que es algo que debemos defender porque está en constante disputa. Entonces, para que lo pensemos un poco en el sentido de que a veces hablamos mucho, pero es poco lo que movilizamos o lo que hacemos, entonces la invitación es un poco a eso, a sentir y a hacer. Entonces quiero que pongan por favor el video y ya luego continuamos con la apertura de la mesa para que todos puedan conocer un poco del territorio del que provengo. Gracias. Afuera la guerra y la destrucción, afuera el poder explotado, afuera los políticos corruptos, afuera la injusticia y la ambición, afuera ya la globalización, afuera la muerte y la invasión, afuera el comerciante y su visión. La tierra no está en venta, no señor. Que viva el pueblo que se levantó, que defiende la tierra por amor. Que viva el cambio si es por rescatar la vida de esta tierra que se está muriendo. Que viva la montaña en sus colores, al páramo y al viento cantaré. Que borre un nuevo bosque los dolores, salí en busca de agua y no encontré. Los duendes lloran tristes la demencia del hombre que con el bosque acabó. Bueno, en esta mesa de seguridad digital hemos estado pensando en ampliar el concepto de seguridad digital y pensarlo más en una seguridad holística,
pensada y construida para periodistas, para comunicadores, para líderes, para lideresas que están comunicando desde sus territorios y que de alguna forma se enfrentan diariamente con amenazas, con criminalización por hacer su trabajo. Sabemos que América Latina es una de las regiones que enfrenta más amenazas para quienes cubren y cuentan sus historias sobre amenazas al territorio, y por eso queremos pensar en una seguridad más holística, no tanto en esa seguridad digital, sino en una seguridad integral holística. Y por eso creemos que es necesario pensar esta seguridad construida, co-creada con las comunidades, ¿no? Entonces, antes de más bien presentarlas, quiero que cada uno de ustedes pues nos cuenten un poco quiénes son, de dónde vienen y nos traigan un poco de esas comunidades de las cuales son parte y pertenecen, ¿no? Ok, empiezo yo entonces. Un gusto estar aquí. Soy Stefano Wroleski, soy director ejecutivo de Infamasonia. Estoy basado en Brasil, donde desarrollamos la mayoría de nuestras actividades, pero nosotros hacemos un periodismo sobre todo la Amazonía desde una mirada sin fronteras, pensando justamente que los impactos que se tienen y lo que pasa en los Andes y los páramos son reflejo o sufren los impactos en toda la Amazonía. Nosotros somos una organización sin fines de lucro y trabajamos con medios de comunicación locales y también internacionales para generar más atención a los temas ambientales, y lo hacemos también, eso a través de una forma de publicar con un gran uso de datos y de mapas. Lo que hacemos es lo que llamamos de geoperiodismo, y con eso también trabajamos en redes para compartir las investigaciones, para hacer las investigaciones con más amplitud, o también para hacer que nuestras investigaciones lleguen a más personas. Y además también hacemos procesos de educación en geoperiodismo con comunicadores y con periodistas de toda la Amazonía. Y con eso ya logramos recibir reconocimientos súper importantes como el premio Gabriel García Márquez, el Online Journalism Awards y el Rey de España, lo que nos complace mucho. Y bueno, sí, una breve introducción. Bueno, como lo decía, mi nombre es Daniela, yo soy autoridad indígena del resguardo indígena Las Mercedes en el municipio de Caldono, Cauca, Colombia. Hago parte pues de diferentes procesos dentro del territorio, y dentro de eso pues acompañé el ejercicio de la organización Convite, que es un ejercicio que ha hecho pues de formación y sensibilización frente al tema de el cuidado y el autocuidado frente a la seguridad digital, y cómo podemos también de algún modo generar esas redes para pues mantener segura nuestra información y el ejercicio como tal de protección en los territorios desde diferentes estrategias comunicativas. Por eso pues estoy acompañando este panel. Gracias. Hola, yo soy Natalia Espitia Díaz, soy oficial de programas de Internews y también hago parte de una organización local en Colombia, desde Cali, que se llama Nois Radio, y somos como las facilitadoras o mediadoras del proceso de Convite. Alilianchu Kashankichis, Huayhecha Panachaykuna, Noja Marco Cani, Joscomanta Jamuni. Hola a todas, buen día a todas, compañeras. Mi nombre es Marco, yo vengo de Cusco. Colaboro y hago parte de una plataforma llamada Simtria, que es una plataforma enfocada en la creación con la conciencia en las tecnologías. Y desde esa exploración somos cercanas a la filosofía de la cultura libre,
a la filosofía del sumas causa o el bienestar o el buen vivir, y al pensamiento del Iskay Yachay, que es un intento de vincular y conciliar las tecnologías y saberes originarios con los conocimientos y la reapropiación de tecnologías contemporáneas, y reapropiación porque estas tecnologías electrónicas que nos rodean también son nuestras, porque son hechas con nuestros recursos y son hechas en base a los saberes que han sido usurpados de los pueblos originarios. Gracias. Hablemos acerca del trabajo que ustedes realizan. ¿Cómo se puede hablar acerca de una seguridad integral construida y pensada para sus territorios y para las personas con las cuales trabajan? Entonces, no sé si nos pueden contar un par de experiencias que ustedes tienen sobre ese enfoque. Aquí, claro. Sí, bien, desde esta mirada más enfocada en el trabajo periodismo que hacemos, el trabajo primero con seguridad digital, lo que comento es que buscamos tener acciones que son como mínimas, creo, para todos los periodistas. Entonces, por ejemplo, enforzamos el uso de autenticación en 2 factores, por ejemplo, en todas las plataformas, y también educamos sobre el uso de contraseñas fuertes y todo. Pero tenemos un abordaje bastante pragmático con relación a qué recursos de seguridad digital son necesarios. Es pensar como no se puede también hacer que la dificultad de implementar un protocolos de seguridad digital sean como entraves para aplicarlos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es mirar los riesgos y aplicar protocolos que sean necesarios para los contextos. Por ejemplo, cuando hicimos un gran reportaje, un especial en Venezuela, ustedes saben que la situación en Venezuela está bastante crítica para los defensores de derechos humanos, para periodistas. Entonces, hay un número que en Telefónica es una de las 2 operadoras de telefonía en el país, y solo Telefónica hizo unos años atrás, como parte de su reporte de transparencia, mencionó que se interceptaron las líneas de un 20% de sus clientes en Venezuela. Entonces ahí hay que tener protocolos distintos para usar comunicación encriptada si estamos trabajando con periodistas del país. En Brasil, por otro lado, hasta el año pasado sobre todo, pero eso sigue, hay un riesgo de doxing, que es un ataque de publicar informaciones personales con el intento de fragilizar a las personas que están siendo atacadas. Entonces eso se hace mucho con los periodistas, y eso fue de cierta forma también apoyado o por lo menos echaban de menos la preocupación con eso al respecto a los periodistas, sobre todo por esta extrema derecha que estaba en el gobierno hasta el año pasado. Entonces, es tener en cuenta estos riesgos y mirar qué entonces podemos hacer. Pero, como mencionaba Clara, como estábamos hablando un poquito de qué hablar hoy para ustedes, de qué compartir. Y bueno, entendemos que hablar solamente de la seguridad digital sin tener esta visión, esta mirada holística, nos parecía poco. Entonces, de nuestra parte también trabajamos con desarrollo de protocolos de seguridad. Entonces, en un reportaje especial que estamos haciendo hace más de un año, es un reportaje transfronterizo con un montón de viajes, con temas de riesgo a los reporteros, a las comunidades,
tenemos un protocolo que, bueno, hemos perfeccionado en los últimos 5 años, pero ahora está en un formato que un poco de eso se habló ayer, ¿no? En el panel de seguridad física, que también usamos nosotros este protocolo. Entonces, tenemos, por ejemplo, si los reporteros salen para viajar, compramos GPS que pueden enviar mensajes con conexión satelital, pues las zonas eran de riesgo para ellos y también no tenía señal de celular, por ejemplo. También pusimos presupuesto para imprevistos, incluso si necesitaba, por ejemplo, remover el periodista del lugar con helicóptero, teníamos un presupuesto para un imprevisto con eso. También guardamos parte del presupuesto por hasta 1 año para remover a un periodista local si es necesario tras la publicación del reportaje, porque sí pueden estar con riesgos después de la publicación, ¿no? Y bueno, hacemos varias otras cosas. Esos son solamente ejemplos, pero creo que lo más importante es evaluar esos riesgos y trabajar con un especialista que puede ayudar a construir un protocolo para proteger las personas que van a trabajar, pero además de estas personas también tener trabajos y tener protocolos para garantizar el sigilo de fuente, o sea, para que nuestro trabajo no impacte a las personas que estamos entrevistando. Hacemos también revisión jurídica y todo. Entonces, hay todo un campo de preocupación para garantizar la seguridad de manera integral a los periodistas y también a las personas con quien trabajamos. ¿Sí? Bueno, desde nuestro proceso, pues realmente pues hacemos muchos ejercicios como tal de resistencia dentro del territorio, pues para poder pervivir y para poder estar en él. Como se podía observar pues en el video, no resistimos porque sí, sino porque realmente hay una disputa contra un territorio que es nuestro y que tiene múltiples amenazas, como por ejemplo el tema del monocultivo de caña, que si podían ver en el video, pues nosotros estamos haciendo un proceso de liberación al cortar la caña, porque no es una caña que va para la alimentación, sino que va para combustible y es parte de los ejercicios de resistencia pues que hay en el territorio. Asimismo, múltiples amenazas como el tema, por ejemplo, de narcotráfico, de grupos armados, pues la situación de Colombia en este momento es bastante compleja, pero lo lamentable es que esa disputa se hace pues en nuestros territorios. En medio de todas esas amenazas que vivimos, sobre todo pues también los que hacemos un ejercicio de orientación o de liderazgo, también se encuentra pues todo este tema de la seguridad digital como una herramienta para la protección y autoprotección de los pueblos, porque aunque las comunidades a veces no prestamos mucha atención a este tema pues de lo digital o de los medios o de las redes sociales, por ahí se generan muchas estrategias también de amenaza contra las comunidades y contra las personas. En nuestro caso, por ejemplo, la compañera que exponía anteriormente, pues es muy visible el tema de la desinformación sobre los procesos que hay en las comunidades, pero también sobre el tema de la información que ponemos en las redes. Una forma de comunicación rápida que se ha establecido pues es a través de redes sociales, de las vías digitales, pero a veces no somos conscientes de las precauciones y de la autoprotección que debemos tener en este tipo de medios a la hora de compartir nuestra información. Y cuando somos víctimas de amenazas tan grandes como por ejemplo pues el tema del narcotráfico, de grupos armados, de monocultivos, de la misma digamos política que se vive dentro de los territorios, pues estamos digamos en el ojo del huracán y es muy importante pues tener este tema de una estrategia en seguridad sobre nuestra información y sobre el manejo pues de las diferentes redes. Por eso pues en esta articulación o en este ejercicio que se ha hecho con Convite nos han dado como las herramientas a las comunidades para poder generar ese espacio de conciencia, para poder también replicarlo en nuestras comunidades. Por eso pues se ha hecho desde el enfoque también de los defensores de derechos humanos, para que nosotros podamos también ir a nuestras comunidades a generar esos tips de cómo podemos también tener un autocuidado entre nosotros, cómo podemos cuidarnos entre
entre todos y tener más cuidado con el manejo, pues, por ejemplo, de los medios a la hora de publicar fotografías en las que ponemos en riesgo a personas, a la hora de publicar dónde estamos ubicados, qué estamos haciendo. Entonces son cosas que pueden parecer muy básicas, pero a la hora, digamos, de defender el territorio es bastante importante, pues, generar todo este tipo de estrategias. Así como defendemos el territorio físico, pues también es necesario tener unas medidas de protección, de cuidado frente al territorio digital, que ya en esta era pues se ha vuelto también un espacio donde se generan muchas estrategias contra los pueblos y contra las resistencias. Entonces, pues un poco eso es lo que hemos hecho, y una herramienta fundamental que tenemos en los territorios todavía es pues el tema de la radio comunitaria, y cómo generar unas estrategias pues más allá de los talleres, más allá de los protocolos que a veces las comunidades pues no podemos comprender, cómo generar realmente estrategias pedagógicas que puedan llegar a la comunidad, a la persona que es estudiada, pero a la persona que no es estudiada también, cómo podemos llegar desde nuestro propio idioma a generar estos tips para que realmente entre todos podamos cuidarnos. Bueno, yo desde mi quehacer, que por un lado es, perdón, por un lado es facilitar como los procesos dentro de Internews, tengo que tener como un muy buen ojo para ver qué personas, por ejemplo, como Marco o como Eucalipto se llama así dentro del proceso de Convite, porque utilizamos nombres de plantas para como hablar entre nosotras, porque muchos de los procesos requerimos hablar sobre anonimato, como hablar desde el anonimato, entonces en ese espacio muchas no conocemos como el nombre de otras, pero hay una relación de confianza con el equipo de NOIS, que es el que facilita todo esto, para que en ese espacio solamente haya como personas de confianza y que nos podamos como cuidar entre todas. Convite fue un proceso que inició en 2019 bajo unas becas pequeñas de Internews, y después yo empecé a coordinar ese proceso, y ahí lo que hacemos es buscar personas o grupos, colectivos que estén trabajando en temas de cuidados digitales. A mí personalmente no me gusta llamarlo seguridad digital, pero aquí queremos hablar de seguridad digital porque la mayoría de gente lo entiende es desde ese lenguaje. Y los cuidados digitales o cuidados holísticos pues comprenden como diferentes capas. Ayer, por ejemplo, en la mesa de seguridad hablaban solamente de la capa que es la seguridad física, pero realmente para que nosotros tengamos unos espacios en donde aseguremos que las personas no solamente regresen al territorio, sino que después de pasar por cubrir estas narraciones o tener estos diferentes procesos, pues también hay otras cosas que cuando uno regresa se trae como de esos procesos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, empezamos a trabajar en partes que son más psicosocial o de salud mental, que para las comunidades indígenas, afro y campesinas, que son con las que trabajamos, pues están en una misma cosa, ¿no? No es como salud mental dividida de salud física, sino que es toda una cosa, o de la salud del territorio, de los elementales. Entonces, lo que hacemos es, desde Internews, es identificar procesos en los que realmente se vea estos proyectos que estén bien encaminados en esas diferentes capas que tenemos para que las personas puedan hacer, cubrir estas noticias. No solamente trabajamos con periodistas, trabajamos con comunicadores comunitarios, defensores del territorio, muchas veces también hay artistas, líderes sociales, en el que lo que hacemos es darles unas herramientas y recursos que, como decía ahorita Eucalipto, no tienen que ver solamente con traducir, por ejemplo, a lengua, a las muchas lenguas que pueden haber en todos los territorios en los que estamos implementando. En el caso mío, yo trabajo desde Colombia, desde Brasil, algunas veces desde Guyana. Entonces, la idea no es solamente traducir a eso, sino interpretar, adaptar y localizar. Y utilizar, por ejemplo, diferentes códigos culturales o diferentes relaciones y dinámicas que ocurren en ese territorio. Yo traje aquí, por ejemplo, dos cosas de nuestro proceso, que es una nostalgioteca, que es un dispositivo sonoro para grabar y para poner diferentes audios en los que la gente pueda relacionarse y
pueda realmente ver y coger esta información desde un lenguaje que sea propio de esas personas que están narrando, no solamente narrando las historias, sino que están en el territorio. Eso es una cosa muy importante en la mesa de seguridad de ayer. La mayoría son personas que no son parte del territorio. Nosotros trabajamos con personas que son parte de esas comunidades que viven allí, que no se van de allí. Entonces tenemos que pensar, después de contar estas historias, qué va a pasar, no solamente en términos físicos, sino después de poder contar cosas que son difíciles en ese momento, que queda después, ¿no? Porque uno después siempre queda cargado de escuchar todas estas historias y hay que ver cómo procesar esto. Entonces utilizamos en los diferentes proyectos que estamos cubriendo, y para hablar precisamente de Convite, pues utilizamos, por ejemplo, músicas que son parte del territorio. Invitamos a esta gente que está con nosotros, que muchas veces no solamente son periodistas o comunicadores, sino que también tienen una pena artística ahí o son activistas, a que hagan décimas o que a través de la marimba también cuenten sobre de cómo cuidarse digitalmente, cómo cuidarse físicamente, de consejos también de salud mental que no tienen que ver solamente con ir a terapia, sino con otras cosas que se pueden hacer y que realmente son, tenemos la capacidad de implementarlo en esos territorios y que no va a costar un montón de plata, porque sabemos que la terapia cuesta un montón. No queremos llevar problemas a los territorios, sino precisamente ayudar a solucionarlos. Y en Convite y en los otros proyectos que hacemos, lo que queremos también es hacer recursos en los que las comunidades sean el centro, que partan desde las comunidades y desde esos diálogos con esas comunidades o con esas personas, con esos grupos. No alguien más de afuera contando esto, sino es un diálogo. Nos ponemos a escucharlos, les damos retroalimentación y a partir de eso surgen lo que sea que haya. En el caso de Convite son unas postales sonoras. ¿Por qué son postales sonoras? Porque es un diálogo en el que desde el lado donde estamos trabajando, el territorio en el que estemos trabajando, se hace una pregunta que se le manda a un entrenador, una entrenadora. Usualmente son entrenadoras de seguridad digital que tienen todo este enfoque holístico. Ellas responden y a su misma vez mandan una pregunta a la comunidad. Entonces no es solamente como una cosa vertical en la que el experto es otro que está fuera del territorio, sino que también estamos dándole como ese cuidado a todos esos conocimientos que tienen las personas que son parte de estas diferentes comunidades y poblaciones en las que trabajamos, porque sabe mucho de seguridad física. La Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona y la Guardia Campesino tienen muchos conocimientos desde allí, pero también tienen muchas cosas que nos ayudan, por ejemplo, a cuidar desde la salud mental. Entonces, eso después se cortan, se ponen en una edición y ellos empiezan a contar también cosas a través de décimas o a través de canciones de rap, porque también trabajamos con mucha gente desde una parte de Cali que se llama el distrito de Agua Blanca o el Oriente, que está mayoritariamente poblado por personas negras, indígenas y personas desplazadas internas del conflicto armado en nuestro país. Y pues de pronto ahorita alcanzamos, pero de pronto no. Pero aquí quiero darle paso para escucharlas, son muy cortitas. Cada una dura entre 2 y 3 minutos, entonces es muy fácil mandarlas por WhatsApp o ponerlas en un radioparlante, ¿no? Mandarlas por USB y que después en los espacios en donde no tienen conectividad regular la puedan poner en un radioparlante, las pueden poner en las asambleas, en las mingas, en los convites o en las urambas. Y eso crea también otra relación con estos temas que no solamente mandar un protocolo que usualmente no todos, obviamente, no están pensados con las personas que están en los territorios, sino que están pensados desde afuera y obviamente eso traducido allá pues es otra cosa. Y aquí pasó Marcos, que hace mucho tiempo trabajamos juntas para hacer precisamente un proyecto de esto, pero en este caso en el Perú. Entonces ahí lo que hicimos fue adaptar todo al territorio en el que está Marco. Gracias. Sí, en el año 2020, cuando estábamos todas en este periodo de encierro, participamos de este intento de primero entender las lógicas de la seguridad digital, estas lógicas que son bien duras, que tienen que ver con encriptación, que tienen que ver con servidores y esos conocimientos, y ver cómo podíamos compartirlos con nuestra comunidad, que era la comunidad que
habita la zona sur de Perú, la zona andina sur de Perú, que son comunidades quechua, quechua chanca y quechua collao. Y participamos de este proyecto que se llama Huizcacuayllu, que significa familia de vizcachas, que las vizcachas son estas hermanitas pequeñas que habitan los páramos y que viven en zonas rocosas y que por su vulnerabilidad han desarrollado prácticas de cuidado colectivo muy inspiradoras. Entonces, comprendiendo esto, vimos que muchas de las lógicas del territorio ya se referían a este cuidado, ¿no? Que ya ponen en práctica estas posibilidades de cuidado y que, bueno, desde ahí nuestra intención de transferirlas, ¿no? En el año 2020, mientras estábamos encerradas, intentamos difundirla por internet, pero pronto vimos la incoherencia de hablar de lo peligroso que es internet a través de internet. Era una vulnerabilidad que pronto nos hizo esperar el tiempo de reencontrarnos físicamente como una posibilidad real de compartirlo. Y si bien esta idea se durmió un poco, en el año 2022, en diciembre, se inició otra nueva crisis política en Perú, una crisis que se extendió, bueno, que hasta hoy sigue súper vigente, pero que se extendió por 3 o 4 meses de protestas, en donde hubo muchísima violencia de parte del Estado y donde los medios periodísticos se parcializaron abiertamente con el sistema, ¿no? Entonces difundían una gran cantidad de mentiras, desinformaban abiertamente, y en ese contexto hubo una necesidad de las ciudadanas, de los ciudadanos, de las personas que en su cotidiano decidieron empezar a informar a través de redes sociales lo que sucedía en estos territorios, ¿no? Puntualmente en Cusco, que es el territorio que habito. Y aquí apareció una oportunidad de difundir esta herramienta y de que esta herramienta fuera útil, porque entre los muchos contextos que hubo, el Estado, el gobierno también empezó a criminalizar esta información, porque pues cualquier persona podía denunciar a otra de terrorismo por simplemente oponerse al sistema, ¿no? O por denunciar lo que el sistema hacía. Entonces, ahí fue el espacio para compartir esta herramienta que pues tiene como varias partes o varias ideas de transferir, pero que podría resumir más o menos en 3 ideas. Primero, nos dimos cuenta que la diversidad era algo que también debería funcionar en el entorno digital, ¿no? Cuando solo hay una herramienta posible, o es como que solo hubiera una verdad, y cuando solo hay una verdad es porque las otras se están ocultando, ¿no? Las otras se están negando. Entonces, ahí fue una posibilidad muy sencilla, sin tener que recomendar herramientas en especial, sino saber que mientras más herramientas tengamos a disposición y por más canales nos comuniquemos, esa comunicación puede ser más eficiente y más segura para quien la difunde. Otra estrategia estaba basada también en la transparencia, ¿no? También sabemos de que una característica muy puntual de Occidente siempre ha sido la mentira, ¿no? Las personas occidentales nos gusta mentir, nos acomodamos siempre en eso. Entonces, cuando un mensaje, pues, pretende ser verdadero o quiere ser verdadero, viene de manera transparente, y una forma de entender esto en el entorno digital es por la cercanía a lo que se llama software libre, ¿no? El software corporativo, ese software que viene cargado de publicidad o cargado de las posibilidades de los grandes medios, también oculta muchas cosas, ¿no? Y no pasa por una especie de teoría de, no me acuerdo cómo le dicen a estas mentiras, entre comillas, que se difunden, sino pasa por una cuestión de coherencia, ¿no? No sé, si alguien usa software privativo, va a ver que si se instala software libre, el software privativo instala 30 o 40 veces más cantidad de datos, ¿no? Y sobre todo que los protegen bajo la idea del secreto industrial, ¿no? Jugando a esto de, pues,
pues de esconder cosas, ¿no? Que instalan en tu propia computadora y que nadie sabe qué hacen o qué extraen de mí, ¿no? Entonces, para no especular qué es lo que hace, prefiero trabajar o acercarme a un programa que no oculta nada, ¿no? Que instala lo necesario y que abiertamente un grupo grande de personas que podemos contribuir con este código, podemos tener más certeza de lo que está pasando ahí. Y en tercero, que es tal vez el que tiene más posibilidades y el que aún es un bebecito en formación, es la posibilidad de desarrollar herramientas tecnológicas locales, ¿no? Hay posibilidades de que diversas comunidades quechua se acerquen también a las posibilidades de la programación y que a partir de ahí empecemos a desarrollar herramientas locales que sirvan de manera local y que tengan mayor coherencia con lo que este territorio requiere, en comparación a todas estas herramientas que vienen de otros territorios, que están hechos bajo otras lógicas y que no son impuestos bajo esta idea de la modernidad y todos estos términos que también escuchamos ayer, ¿no? Como tecnología de punta, última tecnología, inteligencia artificial, todas estas palabras hechas como para aplastarnos y someternos, ¿no? Pero que también, como entendimos ayer, todas son falsas siempre, ¿no? Es parte de este discurso occidental que ya lleva demasiados años imponiéndose aquí bajo esa misma lógica. Eso. Bueno, he ido tomando algunos apuntes desde esta mirada que estamos planteando, ¿no? Desde esta seguridad un poco más allá de lo digital, sino desde lo holístico, ¿no? Y simplemente quiero rescatar algunas cosas que, por ejemplo, salieron, como que la radio comunitaria también es una herramienta para promover el tema de la seguridad, como también que tenemos que pensar más allá de la salud digital, sino una salud mental, una salud desde el territorio y trabajar sobre todo con personas que son parte del territorio, ¿no? Y pues sobre todo esta idea de interpretar, adaptar y localizar, que es muy trascendental para todo este concepto de seguridad digital. Entonces, para ya ir cerrando y poder escuchar a las personas que seguramente tienen muchas preguntas, quisiera preguntarles los aprendizajes y ahora a futuro que viene. ¿Qué es cuáles son los siguientes pasos desde esta mirada más comunitaria, más trabajada desde el territorio y desde esos aprendizajes que ustedes tienen? Bien, es interesante porque como podemos ver desde distintas miradas que estamos hablando de las mismas cosas, aunque yo estoy hablando como una cuestión con periodistas, Natalie está hablando como de trabajo con las comunidades y Reini y Marco también hablan de este punto de vista de los territorios. Al final estamos todos hablando de estas cuestiones de seguridad y como eso nos toca a todos de alguna manera, que los pasos al final con adaptaciones son los mismos, ¿no? Entonces, para ser bastante breve, me parece que a los periodistas sería como, mencioné un montón de cosas que hacemos en protocolos y todo eso puede ser al final bastante costoso, ¿no? Imagínate mantener un presupuesto para una organización pequeña por un año para mover a alguien si pasa por riesgos, que está en la zona, que hizo entrevistas ahí y todo. Eso puede ser bastante costoso. Y lo que quiero decir es que no es siempre que trabajamos así, también no es con todos los trabajos que hacemos eso. Entonces, me parece que el principal es adaptar para lo que necesitas. Entonces, tú puedes, como si vas a una zona con
con celular puedes, por ejemplo, hacer todo el trabajo de monitorear y todo el reportero que está viajando por ahí con el celular, ¿no? Hay innumeradas apps que te permiten hacer eso. Pero más que todo, todo eso que hemos haciendo es como un intento de perfeccionar protocolos y todo y tener esta mirada con preocupación. Como vemos aquí, como los problemas y los riesgos y también quién nos amenazan pueden tener una misma línea base, una forma de actuar semejante, las medidas de protección también pueden ser semejantes. Entonces, más que todo, si podemos compartir lo que hacemos y hacerlo de manera abierta, o sea, claro que hay límites, si abrimos todos los protocolos y todo eso también puedes proporcionarse un riesgo a ti mismo, pero es decir, como podemos entre nosotros trabajar juntos y con eso compartir los riesgos, amenazas y cómo estamos lidiando con eso, ¿no? Cómo enfrentamos estas amenazas. Y si lo hacemos, creo que podemos juntos como llegar a formas que, bueno, si no podemos como cambiar de todo, que por lo menos hagamos por lo mismo, por nosotros mismos, ¿no? Como desde Brasil no puedo hacer mucho como en términos gubernamentales, porque si el gobierno hasta el año pasado no se importaba nada con la protección de los activistas, de los periodistas, por lo menos de nuestra parte podemos trabajar en conjunto para protegernos, ¿no? Para tener pasos sencillos de seguridad. Entonces, de nuestra parte, creo que nuestra idea sí es, después de hacer toda esta publicación de este especial específico que estamos hablando, que es nuestro último trabajo mejorando este protocolo de una forma muy cotidiana. Nuestra idea sí es hacer público una parte por lo menos de cómo lo hacemos, de cómo nos protegemos y así ayudar a otros medios, otras comunidades, otros periodistas, comunicadores que hagan sus propios protocolos. Es eso, creo que para futuro, para aprendizajes, es lo más importante que todo, es compartir, compartir, compartir. Es eso. Bueno, yo no soy periodista y tampoco soy, digamos, experta en estos temas de, como lo llama Natalie, cuidado digital, cuidados digitales, pero como comunidades sí, pues históricamente hemos aportado en el cuidado, en la conservación y en la defensa, pues de los territorios históricamente. Y desde ahí, pues vamos a seguir como tal nuestro ejercicio de resistencia también para poder estar en el territorio, pero también de conservación y de seguir dando pues esas lecciones de cómo se debe como tal tener esa concepción sobre el territorio, no como un objeto que se puede como tal explotar, sino como la concepción que tenemos desde lo integral y desde la integralidad de que es la que nos permite como tal la vida, la existencia, y de que pues definitivamente si no hay cambios estructurales y mundiales de nuestros modos de vida, pues estamos destinados precisamente pues a ir al abismo, a tener pues este tema de la conciencia frente al tema como tal de la contaminación. La compañera antes decía que pues con la desinformación se puede confundir al público y decir que este tema del cambio climático es algo que es una exageración. Sin embargo, pues desde los territorios vemos que se derriten los nevados, que hay sequías, que hay avalanchas con las fuertes lluvias, que todo ha cambiado y es algo que ni siquiera con un mensaje
mensaje se puede ocultar o que no se puede tapar con un dedo, porque es algo que vivenciamos todos los días y que necesita pues necesariamente esos cambios, y que desde lo local pues ponemos nuestro granito de arena en ese cuidado, en esa conservación, en esa lucha, pero que debe haber un movimiento global para poder pues como tal parar y transformar esto, porque de lo contrario no se va a poder hacer. En este conocimiento un poco que hemos adquirido es poco tal vez lo que conocemos de todo este mundo también de lo digital, pero también nos hacían consciente de cómo hasta un correo electrónico contamina el planeta, y nosotros para eso se nos hacía algo muy, muy extraño. ¿Cómo así que un correo que no se ve por dónde se va el mensaje, genera contaminación? Y hasta eso, pues generar ese tipo de conciencias, de esos cuidados digitales que hay que tener para poder de alguna manera replicar lo que nosotros hemos podido conocer en el territorio. Comparto lo que dice el compañero de que es muy importante transmitir toda esta información que tenemos, todas estas estrategias y estos tips a toda la comunidad para que sirvan precisamente para la protección del territorio. Entonces el mensaje sigue siendo ese, como lo decíamos al comienzo, generar conciencia, seguir generando conciencia, pero que esa conciencia se vuelva acción. Y pues les comparto una frase de mi comunidad que la dice pues uno de nuestros mártires, que dice: la palabra sin la acción es vacía, la acción sin la palabra es ciega, y la palabra y la acción por fuera del espíritu de la comunidad es la muerte. Entonces un poco el llamado es a seguir generando esa conciencia, esa coherencia, y que eso se vuelva un modo de vida cotidiano que podamos aplicar y que no se quede pues en un discurso vacío. Bueno, yo para terminar estas intervenciones tengo varias cuñas, promociones, propagandas para las radioescuchas. La primera es que desde Conservando Juntos hay en este momento disponible para que ustedes accedan un curso de seguridad digital. Ahí pusimos también seguridad digital para que todo el mundo pudiera llegar como fácil y no marearlos con el tema de cuidados digitales o cuidados holísticos. Entonces lo pueden tomar, llegan por la página de Internews, pueden buscarlo. La otra cuña o promoción es que yo creo que lo que viene, por ejemplo, para nosotros es contarles de Convite fase 2, esta es la fase 2, ya tenemos una fase 1 que salió hace bastante tiempo, en 2019, 2020, y desde el 2021 estamos trabajando con este nuevo parche, como decimos en Colombia, que la verdad es gente de Colombia, pero también gente de diferentes partes de Latinoamérica. Apenas lo estamos lanzando porque nos han pasado muchas cosas por el cuerpo, por el territorio, nos pasó un paro nacional, nos pasó unas elecciones, y eso hizo que también tuviéramos que pensar muchas cosas entre todos. Entonces, desde la próxima semana vamos a estar poniendo en los diferentes canales digitales de Nois Radio lo que pudimos hacer en esta fase. Hay una currícula, en esa currícula contamos lo que hacemos en la parte de formación. Nosotros tenemos diferentes partes que trabajamos desde Convite, que es una parte de formación en la que nos tomamos varios meses para estar encontrándonos de forma en línea, por fuera de línea, en diferentes territorios, con las personas que hacen parte de Convite. En esa currícula contamos varias de las cosas que hacemos, y ustedes, si quieren y les gusta hacer esto o quieren aprender cómo hacerlo, pueden coger la currícula y seguir el paso a paso. Hay muchas cosas que hablan sobre todo de esto, de cómo lo ancestral se puede… mira, Clarita la tenía allí, yo la dejé por allá botada. Un paso a paso de cómo miramos estas cosas también desde los cuidados holísticos y cómo lo hemos traducido, o lo hemos interpretado también a estos saberes ancestrales. Entonces hay muchas cosas que están ligadas, por ejemplo, a las plantas de poder, y eso nos ayuda a explicar cosas sobre seguridad digital. Y también tenemos las postales, que como les digo, son 2-3 minutos. Las de esta segunda fase, que son 9, las escuchan todas en 37 minutos. Y también hay recursos y hay una playlist de música que está muy chévere, que los invito a que las escuchen. Y para mí, como pensar en qué les podemos como contar a ustedes y cómo podríamos seguir pensándonos eso, es precisamente crear con la comunidad y traer a estos espacios a personas que hacen parte de estos procesos, que son parte de estos territorios, de estos pueblos,
Como por ejemplo, para mí era súper importante que Daniela pudiera estar hablando de esto aquí, porque es un proceso en el que llevamos un montón de tiempo y en el que lo que queremos es precisamente ver cómo estas cosas que estamos creando, si realmente están siendo utilizadas, si están trayendo nuevos o comportamientos diferentes dentro de estos lugares, ¿no? Y sobre todo crear recursos que vengan desde la comunicación, que no sean solamente manuales o guías, sino que sean comunicativos, porque cuando estamos hablando con defensoras, con defensores, con líderes, tenemos que mirar cuáles son los lenguajes que realmente funcionan en esos espacios, y pues la oralidad y este tipo de comunicación es lo que allí realmente está. Eso. Gracias. Bueno, creo que el principal aprendizaje es de que debemos definitivamente pasar a la acción, ¿no? En la teoría cabe todo siempre, pero donde realmente se miden las posibilidades de todo es en la práctica. Es importante saber que no necesitamos que alguien más nos dé las respuestas, ¿no? Sino que tenemos que buscarlas siempre de manera local. En nuestros territorios están todas las respuestas siempre, porque nuestras comunidades han sobrevivido en esos territorios ancestralmente. Todo lo que se requería para vivir bien ha sido otorgado por este territorio, y aún los territorios lo pueden hacer. En nuestro caso, entre otras posibilidades, hemos hace un tiempo empezado el desarrollo de un lenguaje de programación que tiene una sintaxis inspirada en la lengua quechua. Entendemos que esa es una posibilidad de acercar esta técnica de programar a estas comunidades, a nuestras comunidades, para que a partir de ella pueda ser una posibilidad de desarrollar nuevas herramientas que nos den las respuestas de manera local. Y creo que absolutamente todos los territorios tienen esa posibilidad, inclusive los territorios más urbanos, solo que hay una conciencia que debemos despertar, una conciencia que tenemos todas, pero que en todos los casos, o en la mayoría de casos, nos han obligado a olvidar, nos han cubierto de otras verdades que no nos pertenecen. Esas verdades, esas posibilidades, esas tecnologías aún habitan nuestros territorios, y nuestra posibilidad es revivirlas, reentenderlas, porque también viven dentro nuestro, ¿no? Es un saber que hemos recibido también de manera genética, y es un saber que aún estamos en posibilidad de despertar. Bueno, tenemos 3 preguntas, pero como no hay tiempo, les invito a esta tarde al taller de seguridad digital que vamos a tener, para que podamos conversar y seguir conversando de estos temas, y que puedan, bueno, y también están Natalie, Marco, Daniela y Estefano estarán por aquí, así que pueden conversar directamente también y hacerles las preguntitas. Les quiero agradecer muchísimo. Revisen la página de Internews, que tenemos el curso de seguridad digital, la página de Convite, donde están los recursos también de seguridad. No se olviden de Infoamazonía y Asimetría también. Así que muchas gracias y nos vemos en la tarde.